permite un nuevo gasto deducible para las sociedades contra el criterio de Hacienda, para las empresas que están en algún litigio judicial. Una nueva sentencia de la Audiencia Nacional permite a las empresas deducir las provisiones de su contabilidad realizadas por ciertas obligaciones o responsabilidades económicas. Una nueva sentencia de la Audiencia Nacional, fallada el pasado 18 de junio, ha fijado que las empresas pueden deducir en el impuesto de sociedades las provisiones de su contabilidad dirigidas a cubrir posibles gastos futuros derivados de pleitos o juicios. Los negocios suelen incluir como provisiones gastos derivados de indemnizaciones por despido, reestructuraciones o, como en este caso en particular, de responsabilidades derivadas de litigios, entre otros. Es decir, son las partidas que permiten a las empresas cubrirse frente a posibles contingencias negativas determinadas. Se trata de un criterio importante para las empresas, ya que Hacienda venía negando la deducción de estas provisiones, con la particularidad además de que las partidas de este tipo pueden implicar grandes gastos y, por tanto, proporcionalmente importantes deducciones en el impuesto. Estas provisiones se pueden deducir aunque la deuda derivada del procedimiento no sea inminente. Supone un cambio relevante de cara a muchas personas tributarias, ya que es una cuestión que se discute. La Agencia Tributaria trató de negar la deducción de las provisiones por un litigio. En el caso en cuestión, las provisiones que trataron de deducir provenían del gasto general al avalar a otras empresas como responsables subsidiarias ante su posible insolvencia. En la sentencia, Hacienda denegó la deducción del impuesto de sociedades de 3 empresas que tuvieron que aportar por orden judicial una fuerza, en este caso de casi 5 millones de euros, en el papel de responsables civiles subsidiarias en un proceso penal de otra empresa por un posible delito. Aunque las 3 empresas no estaban procesadas, el juez sí les solicitó pagar una fianza para hacer frente como subsidiarias a las responsabilidades que podían derivarse de litigios si se producía una condena y la empresa obligada principal se declaraba insolvente. El argumento de la Agencia Tributaria para denegar la deducción provenía de la obligación, aunque no se había materializado. Debido a este motivo, ya que había la posibilidad de que las empresas recuperaran el dinero, pues se consideró que no procedía que las empresas practicaran la deducción. Sin embargo, las empresas no avalaron voluntariamente, sino que el juez les impuso la obligación de afianzar en 24 horas a la empresa en cuestión. En este caso, la AN establece que pueden imputarse como gasto deducible estos gastos en la contabilidad de la empresa, en concepto de provisión, dado que hacer frente a la fianza es obligatorio por el mero hecho de tener que llevar a cabo la fianza por orden judicial, ya se permite la deducción de la provisión. Para aclarar aún más el escenario, ponemos el supuesto una empresa que es demandada y considera que es posible que pierda el juicio. La empresa, basándose en la normativa contable, tiene que declarar en su contabilidad la existencia de este riesgo. Para establecer este riesgo, la empresa dota una provisión en la contabilidad, da de esta obligación en el pasivo que va con cargo a cuenta de gastos en lo que hay un dinero reservado, es fiscalmente deducible. Existía una obligación impuesta judicialmente que permite aplicar la deducción. El artículo 13 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades contemplaba de manera expresa las dotaciones a causa de responsabilidades procedentes de litigios, los que se encontraban inmersas a las empresas como gasto deducible. A pesar de ello, este aspecto de la normativa quedó eliminado en 2027 con una reforma de la Ley 10/2027. Así, estas provisiones dejaron de tomarse como deducibles a raíz de esta modificación, aunque su deducción no se estipuló como expresamente no deducible. A diferencia de lo que sucede con otras provisiones, algo que también sucede en la Ley 27/2014 o normativa del impuesto sobre sociedades, a raíz de estos cambios en la normativa de la AN, considera que el hecho de que la ley eliminara en 2007 la mención expresa a estas provisiones no implica que dejen de ser deducibles. Como no están incluidas entre los gastos expresamente deducibles, pueden seguir deduciendo si cumplen los requisitos contables. Para ello, además, tienen en cuenta que la cuestión principal para establecer este criterio no es si nacerá o no la responsabilidad futura, en este caso subsidiaria, sino que ya existe una obligación impuesta judicialmente. Esto implica que no hay margen de elección para la empresa. Las provisiones por litigios pueden ser deducibles en el impuesto de sociedades mientras que se cumplan los requisitos contables necesarios y estén correctamente contabilizadas, se podrán desgravar incluso si aún no se han materializado las responsabilidades en cuestión. Hacienda solo tendrá 2 oportunidades ahora para intentar sancionar a los autónomos por una infracción. El Supremo prohíbe insistir tras 2 intentos de liquidación anuladas. Una sentencia del Tribunal Supremo impide a Hacienda seguir intentando sancionar a los autónomos y empresas por el mismo motivo cuando ya ha habido 2 liquidaciones anuladas. El Tribunal Supremo emitió una sentencia a finales de septiembre con la que limita la capacidad de inspección de Hacienda de seguir abriendo expedientes de los autónomos e intentando sancionarles por el mismo motivo tras varias liquidaciones anuladas. A través de un comunicado, esta última sentencia, el Tribunal Supremo ha rechazado que Hacienda pueda tener un tercer tiro tras 2 actos de liquidación anulados. El propio fallo explica que no es admisible conceder a la Administración una oportunidad indefinida de repetir actos administrativos de gravamen hasta que al fin acierten perjuicio de los ciudadanos. Al parecer, este medio es una práctica habitual entre los órganos de comprobación de la agencia tributaria, intentar emitir una liquidación con propuesta de sanción en repetidas ocasiones cuando un juez le ha dado la razón al contribuyente y ha anulado las anteriores. En cada una de ellas, Hacienda intenta modificar ligeramente los argumentos y los fallos que han hecho que la anterior propuesta no funcionara para que finalmente el contribuyente tenga que pagar la liquidación y la sanción.
La inspección no puede emitir más de 2 liquidaciones a los autónomos por un mismo motivo. Tras esta última sentencia, el Tribunal Supremo ha dejado claro que esta práctica no es correcta e infringe varios preceptos jurídicos. El nuevo fallo del alto tribunal establece doctrina a propósito conocido en la comunidad jurídica como deletido. Esto es la facultad que asiste a la Administración tributaria para evitar con ciertas limitaciones actos administrativos perjudiciales a los contribuyentes en sustitución de otros anteriores que hubieran sido anulados. Así, la sentencia del 29 de septiembre de 2025 aborda si es posible reiterar el contenido de actos en materia fiscal anulados previamente y marca los límites a este respecto. En este caso, la doctrina se aplica independientemente de que los efectos que hayan convertido en nula las liquidaciones sea forma a fondo apuntadas desde el Consejo General del Poder Judicial. La sentencia nació a raíz de un recurso promovido por 3 hermanos en relación con el impuesto sobre sucesiones contra un fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que se anula. Todas las liquidaciones a partir de la segunda serán automáticamente nulas. Los hechos fueron los siguientes. En primer lugar, la inspección emitió unas primeras liquidaciones del impuesto dentro de una comprobación de valores efectuada en 2014 y contra ellas los hermanos formularon varias reclamaciones. Después, el Tribunal Económico Administrativo Regional TEA de Galicia anuló esas liquidaciones por falta de motivación. Tras esta última sentencia, la Agencia Tributaria Gallega dictó nuevas liquidaciones, la segunda. Sin embargo, la propia agencia acordó la caducidad del procedimiento seguido para las liquidaciones anteriores e inició uno nuevo de comprobación limitada con propuesta de valoración y liquidación, la tercera. El Tribunal Supremo considera que tal procede de la Administración el dictado de terceras sucesivas liquidaciones no es correcto y desatiende reiterada jurisprudencia, a la vez que infringe varios principios jurídicos generales como los de buena fe, seguridad, eficacia y prohibición del abuso del derecho, entre otros. Hacienda tampoco puede volver a investigar un negocio por un asunto que ya está cerrado. Esta última sentencia se suma a otro fallo que emitió la Audiencia Nacional y en principios del año en el que también impedía a Hacienda investigar 2 veces a autónomos por el mismo asunto. Esta sentencia dejó claro que una vez que el organismo cierra un procedimiento de comprobación haya decidido sancionar o no al autónomo, no puede arrepentirse más tarde y reabrir ese caso. Cuando Hacienda solicita documentación a un ciudadano en un procedimiento de comprobación tributaria, una vez que han revisado los datos, solo habría 3 posibilidades: o bien abrir un procedimiento inspector para investigar posibles irregularidades, o bien emitir una liquidación provisional o incluso descartar la regularización del asunto si todo está en orden. Sin embargo, en ningún caso se podría incidir 2 veces en un mismo tema, abarcando el mismo periodo y alcance.